Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de estar aquí en su casa. El tema del día de hoy es la misericordia divina. La base bíblica se centra en Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 17. El día de hoy tenemos un objetivo que es comparar los resultados de los momentos en que cooperamos con Dios en sus planes y los momentos en los que decidimos seguir nuestros propios planes. Vamos a ver una parte de nuestra lectura únicamente del capítulo 18. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice de la siguiente manera: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En esta mañana vamos a ver 3 puntos. El primero es vasijas quebradas. Dentro de este punto vamos a ver el primer inciso, que es el inciso A, el hábil alfarero. Primero queremos dar a conocer que el alfarero es uno de los oficios más antiguos o de los primordiales oficios que existían en Israel. Pero para que el alfarero pudiera trabajar con la arcilla, él primeramente tenía que tener en mente la imagen de lo que él iba a hacer. Cuando hablamos del hábil alfarero nos estamos refiriendo en sí a Dios como aquel que viene y moldea nuestras vidas. El alfarero es aquel que le da forma a lo que nos está pasando. En algunas ocasiones no entendemos lo que pasa o porque estamos pasando por ciertas circunstancias o ciertas dificultades, pero debemos entender que Dios es el que toma en sus manos aquel barro. En la antigüedad el alfarero iba y ubicaba su casa cerca de algún lodazal, pero no era cualquier lodo el que utilizaba en la rueda, era un lodo especialmente tratado. Al momento que él lo ponía en el disco, él empezaba a darle forma con sus manos, empezaba a moldearle y a hacer la forma de vasijas, de jarros, cosas artesanales que posteriormente él sacaba a la venta o que eran utilizados para algún beneficio en especial. En este caso vemos al alfarero, que él es el que tiene la habilidad, él es el que da la forma, él es el que planea y hace y decide qué hacer con la arcilla. Dentro de este punto, inciso B, vemos que la arcilla imperfecta, cuando el alfarero pone la arcilla dentro de la rueca y le va dando forma, muchas veces esta arcilla se echa a perder. En esta ocasión vemos a Jehová diciéndole a Jeremías que vaya a la casa del alfarero y que ahí en la casa del alfarero le va a mostrar lo que él le va a dar una enseñanza, le va a mostrar lo que él le va a dar una palabra especial. Cuando llega Jeremías a la casa del alfarero, vemos que ve al alfarero trabajando con esta arcilla, ve dándole forma a esta vasija, pero algo impresionante pasa. Mientras Jeremías está observando al alfarero trabajar, vemos que la vasija se echa a perder. Y según el texto, nos da a entender que no fue una vez, no fueron 2 veces, fueron varias ocasiones en las que esta arcilla se echó a perder en las manos del alfarero. Recordemos que el alfarero ya tenía en mente una imagen de lo que él iba a hacer. Pero cuando él llega a utilizar esa arcilla, la arcilla era la imperfecta, no era el alfarero. El alfarero sabe trabajar, sabe qué hacer, pero la arcilla no era la idónea para lo que él iba a dar, a lo que él iba a dar forma. Más adelante vemos el resultado, que se echa a perder esta arcilla, y es donde llegamos a un punto 2, el poder restaurador de Dios. Cuando hablamos del poder restaurador de Dios, dentro de nuestro primer inciso vemos otra oportunidad. La Biblia dice, en lo que nosotros acabamos de leer, que él fue a la casa del alfarero y cuando llega ahí, la arcilla se echa a perder en la mano del alfarero. Y es ahí donde Dios decide dar otra oportunidad a la arcilla. No desecha la arcilla, no dice, sabes que ya no sirves, déjame hacerte un lado, sino que vemos a un alfarero amoroso, un alfarero que le quiere dar una oportunidad más, y dice la Biblia que él decide hacer otra vasija según a él le pareció mejor hacerla.
El inciso B es la soberanía de Dios. ¿Qué queremos decir con la soberanía de Dios? Que Él tiene el derecho y Él toma la iniciativa de hacer con nosotros como a Él le parece mejor. No fue la arcilla la que decidió ponerse en la rueda, no fue la arcilla la que levantó la mano y dijo, escógeme a mí, sino fue Dios mismo el que decidió, fue el alfarero el que decidió qué arcilla utilizar, a qué arcilla darle forma, qué arcilla trabajar, y decide en su soberanía hacer una vasija según a Él le pareció mejor hacerla. En la primera parte vemos que la arcilla se echa a perder, pero en la segunda parte vemos que Él decide qué hacer nuevamente con esa arcilla. En un inciso B vemos que Él sigue siendo misericordioso. Cuando hablamos de que Dios sigue siendo misericordioso, quiero que veamos este punto de que Dios no decide que una vasija es mejor que otra. Cuando se quiebra la primera vasija o cuando se deshace la primera vasija y el alfarero decide hacer una vasija nueva, no quiere decir que la vasija anterior iba a ser mejor que la nueva, sino que ambas tienen un uso diferente. Nosotros no podemos decir que un plato de barro es mejor que un jarro de barro, porque cada uno tiene un uso diferente. Fueron hechos con la misma arcilla, con el mismo barro, pero para usos distintos. Tal vez Dios quería hacer de tu vida un jarro, pero en el proceso te quebraste. En el proceso, esa arcilla con la que estaba moldeando este jarro en tu vida se echó a perder y ahora le abre paso a algo nuevo y algo diferente. Y te convierte posiblemente en un plato o en un caso que al final del día son útiles para algo diferente. Pero Dios sigue utilizando esa misma vasija, ese mismo barro. Aquí vemos la misericordia de Dios, que cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas o nos vamos por un camino diferente que no es precisamente el que Dios decide o el que Dios quiere, no quiere decir que ya Dios nos va a desechar, sino que Dios busca volver a utilizar esa misma arcilla para hacer algo distinto que siga glorificando su nombre. Eso es las manos misericordiosas de Dios en nosotros, que es el inciso D. Aquí vemos a un Dios que sigue obrando en misericordia, que nos sigue utilizando de alguna manera para glorificarse. Llegamos a un punto número 3, un llamado al arrepentimiento. Recordemos que este tema, la misericordia divina, que es un tema que Dios le dio a Jeremías, fue una ilustración para el pueblo de Israel. Anteriormente utilizaban las ilustraciones o las parábolas para dar a conocer algo importante al pueblo. En esta ocasión, Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero para enseñarle cómo el alfarero trabajaba con el barro. Y él le dice a Jeremías, ¿sabes qué? Yo quiero hacer de Israel como este alfarero está haciendo con este barro. Quiero darle forma a mi pueblo. En estos momentos, cuando este mensaje es dado por parte de Dios a Jeremías, el pueblo estaba sumido en la idolatría, se había alejado completamente de Dios, era un pueblo distante, era un pueblo que no reconocía o se le había olvidado todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. Y ahora vemos a este Dios misericordioso acercándose una vez más a su pueblo para enseñarle y para mostrarle lo que Él puede hacer con ellos. Dios le dice a Jeremías que Él había pensado o había determinado males para su pueblo, pero si el pueblo se dejaba moldear, si el pueblo se dejaba trabajar, ese plan que Dios tenía de lastimar al pueblo, ahora se iba a tornar en una bendición. Dios también se habría de arrepentir de lo que Él pensaba hacerle. Cuando hablamos del último punto, un llamado al arrepentimiento, quiero que entienda, hermano, que Dios siempre nos advierte antes de que las cosas pasen. Y en esta ocasión vemos a un Jeremías hablándole al pueblo un mensaje que Dios le había dado. Dios tiene en sus manos el control de todo. Dios domina las naciones. Dios domina a las personas. Dios tiene el control de todo. Todas las cosas buenas que en algún momento le pasaron al pueblo de Israel no fueron un acto de buena suerte, no fue porque me fue bien en hacer algo bueno, sino fue porque la mano de Dios intervino para hacer grande a Israel. Pero ahora ese pueblo, que había sido grande gracias a la mano y misericordia de Dios, se había alejado de Dios. Y ahora ellos iban por su propio camino, iban en pos de sus propios deseos, y ahora Dios tiene que volver a hablarle a ese pueblo. Antes de que Dios decida tomar una acción, le habla al pueblo y le dice que Él está todavía dispuesto a perdonarles si ellos se regresan de sus caminos.
Y ahí es donde vemos un inciso B, una advertencia divina. Dios siempre nos advierte. A veces no entendemos el porqué de las circunstancias. A veces no entendemos el por qué pasamos por ciertas dificultades. Pero Dios es tan bueno en todo lo que está haciendo que nos advierte una y otra vez y nos deja pasar por esas circunstancias para enseñarnos algo bueno y nos enseñarnos cómo Él puede trabajar en nuestra vida. Hay una especie de ilustración que dice que un bordado no se entiende hasta que está terminado y que nosotros somos como una especie de lienzo y Dios es el bordador. Y mientras Él está bordando, a veces vamos a ver hilos negros mezclados con hilos dorados, con hilos plateados, pero nosotros únicamente estamos viendo el lado donde están los nudos, donde están los cruces de hilo, y no podemos entender bien lo que está pasando hasta que le damos vuelta a ese lienzo y nos damos cuenta de la obra que se despliega. Así es nuestra vida. Diariamente vienen cosas buenas, vienen cosas malas, hay incidencias. A veces no vamos a entender por qué a mí me pasa el tener que pasar por una dificultad como tener cáncer. No voy a entender por qué paso escasez, no voy a entender por qué hay divorcios, no voy a entender por qué hay niños abandonados. Pero solamente aquel que tiene la arcilla en sus manos es el que entiende. Dios es aquel que moldea nuestras vidas. Si nosotros dejamos que Él tome el control de lo que es nuestra vida, vamos a haber terminado un hermoso jarro. Pero si nosotros queremos tomar el control de nuestra propia vida, vamos a ver que ese barro se va a quebrar una y otra vez. Y al final del día, Dios va a seguirnos moldeando porque nos ama. Y posiblemente iba a ser un jarro hermoso. Y posiblemente al terminar el trabajo, terminemos siendo una cuchara, que al final del día va a servir. Dios como quiera va a hacer su voluntad de nosotros, pero no va a ser la obra que Dios hubiera querido hacer desde el principio. Yo en esta hora yo te quiero invitar a que pongas tu vida en las manos de Dios, a que dejes que sea Dios el que moldee tu vida, a que dejes que sea Dios el que le dé forma. Y aun cuando en algunos momentos el proceso de ese moldeado sea difícil, porque vayamos a tener que pasar por el fuego, porque para que una vasija esté terminada, después de ser moldeada, se pasa por el fuego, después, según dice, es golpeada para probar la resistencia y posteriormente pasada por un fuerte frío. Entonces, nos va a pasar lo mismo. Vamos a pasar por el fuego, vamos a ser golpeados en el proceso, vamos a pasar por intensos fríos, pero al final va a quedar una hermosa vasija terminada si tú le das la oportunidad a Dios de que Él sea el que dirija tus pasos. En esta hora te quiero agradecer tu presencia en esta pequeña plática, esta pequeña clase, y una vez más, dale a Dios la oportunidad de que sea Él el que obre en tu vida para bien. Dios te bendiga.